Dialoguemos con la Biblia en compañía de Raquel Godara. Shalom, buenos días. Para quienes se unen a nosotros en este encuentro de la serie Dialogando con la Biblia, quien les habla, Marcelo Kisilevsky, los saluda, y de la mano de Raquel Odara comenzaremos hoy el estudio de la historia del Edén. ¿Qué tal, Raquel? Muy bien, Marcelo. Y imagino que el primer paso será leer el texto, ¿verdad? Claro que sí, indudablemente es el primer paso, y voy a leer desde el principio del relato, es decir, desde el capítulo 2, versículo 4, hasta el final del relato, es decir, hasta la conclusión del capítulo 3, para que tengamos una idea general de la historia y después comenzaremos a analizarla en sus detalles. Comienzo. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y el cielo. Y todavía no había plantas del campo en la tierra, ni hierba alguna había crecido, porque el Señor Dios no había hecho llover aún sobre la tierra, ni había hombre que trabajase la tierra. Pero subía un vapor del suelo que regaba toda la faz de la tierra. Entonces el Señor Dios formó al hombre, Adán, del polvo de la tierra, e insufló en sus fosas nasales aliento de vida, y tornóse el hombre en ser viviente. Y plantó el Señor Dios un jardín en Edén al oriente, y allí puso al hombre que había formado. E hizo el Señor Dios que brotara del suelo toda clase de árboles gratos a la vista y buenos para alimento. Y en el medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y fluía de Edén un río para regar el jardín, y desde allí se dividía en 4 brazos. El nombre del primero es Pishón, es el que circunda toda la tierra de Javilá donde hay oro, y el oro de esa tierra es bueno. Hay allí bedelio y piedra ónix. El segundo río se llama Gijón, el cual rodea todo el país de Cush. El tercer río es Hidekel, el Tigris, que pasa al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Prat, el Éufrates. Y tomó el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y ordenó el Señor Dios al hombre: de cualquier árbol del huerto comerás, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer, porque el día que de él comieres, morirte morirás. Y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda equiparable a él. Y Dios formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los trajo ante el hombre para que les diese nombres. Y tal como el hombre denominó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Así dio el hombre nombres a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todas las bestias salvajes, pero para sí mismo no halló pareja. Y el Dios el Eterno hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y él se durmió. Luego tomó una de sus costillas y cerró su lugar con carne. Convirtió la costilla que había tomado del hombre en una mujer y la trajo ante el hombre. Entonces dijo el hombre: esta vez es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer Ishá, porque del varón Ish fue tomada. Por eso dejará el varón a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Y la serpiente era más astuta que cualquier otro animal del campo que había hecho el Señor Dios. Y le dijo a la mujer: ¿con qué dijo Dios que no comáis de todo árbol del huerto? Y respondió la mujer a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero sobre el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque si lo hiciereis, moriréis. Le dijo entonces la serpiente a la mujer: no habéis de morir,
sino que Dios sabe que el día en que lo comáis se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, tentador para los ojos y deseable para lograr inteligencia. Y tomó su fruto y lo comió, y le dio a su marido que estaba con ella. Y abriéronse los ojos de ambos, y supieron que estaban desnudos. Entonces se hicieron taparrabos con hojas de higuera, y oyeron la voz del Señor Dios que andaba en el jardín a la brisa del día. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista del Señor Dios en medio de los árboles del huerto. Y llamó el Señor Dios preguntando, ¿dónde estás? Y respondió, he oído tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estoy desnudo, y me escondí. Entonces preguntó, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del cual te mandé que no comieras? Dijo entonces, la mujer que tú me diste me dio del árbol y yo comí. Y le dijo el Señor Dios a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer contestó, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces le dijo el Señor Dios a la serpiente, porque hiciste eso, maldita serás entre todas las bestias y todo animal del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré odio entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Ella te pisoteará la cabeza y tú le herirás la planta del pie. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor parirás hijos y a tu marido desearás y él te dominará. Luego le dijo al hombre, porque has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol acerca del cual te advertí que no comieras, maldita será la tierra por ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te dará y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que retornes a la tierra, ya que de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó el hombre a su mujer Eva, Javá, porque ella fue la madre de todo lo viviente. E hizo el Señor Dios para el hombre y su mujer túnicas de cuero y los vistió. Y dijo el Señor Dios, he aquí que el hombre será como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Y si extiende su mano también al árbol de la vida y come, vivirá eternamente. El Señor Dios lo arrojó del jardín del Edén para que cultivase la tierra de donde había sido tomado, y expulsó al hombre y colocó al oriente del jardín del Edén a los querubines con la espada flamígera, girando en todo sentido para cuidar el camino al árbol de la vida. Marcelo, ¿cuál es la sensación que sientes al terminar de leer esta historia? Bueno, hay una sensación de angustia, como de desolación, tan diferente a la sensación que tuve cuando terminamos de leer el primer capítulo, y me da la sensación que no es esa la única diferencia entre la primera historia que leímos y esta. ¿Estoy en lo cierto? Estás absolutamente en lo cierto en las dos cosas que señalas. Es decir, cuando terminamos de leer la primera historia, aún antes del Shabbat, y vemos que dice que el mundo fue muy bueno, y nos quedamos con esa sensación de armonía, de orden, de coherencia, de que el mundo tiene un sentido, de que Dios es un Padre absolutamente benefactor, que no prohíbe al ser humano nada, es decir, sí lo limita, le dice qué es lo que ha de comer, pero no entra la palabra no, le otorga algo para comer. Es cierto que dentro de esa autorización a comer o de esa bendición de la comida, se implica que hay cosas que no puede comer, porque si recuerdas, le dice, comerás de los vegetales. Nosotros deducimos que no debe comer animales, pero no hay una prohibición que comience a crear una tensión en la relación entre Dios y el hombre. Si nosotros volvemos al primer capítulo, el primer capítulo termina con una relación armónica de una sociedad perfecta entre el hombre y la mujer, los dos van a actuar en conjunto, hay una sensación de una armonía total en la relación entre Dios y el hombre,
hay una relación, una sensación de una armonía total entre el hombre y la naturaleza. El hombre va a someter a la naturaleza y la va a mejorar, y no hay ninguna sensación de oposición entre ambos, etcétera. Y en este capítulo empiezan los conflictos, ¿no es cierto? Exactamente. La primera cosa que a mí me llama la atención es esto de la definición que hace de la mujer. Quizás eso lo vas a mencionar más adelante, pero en la traducción figura como algo, como una fuerza que se le equipare, cuando en hebreo es Ezer Kenegdo, Neged en contra. Sí, de eso todavía vamos a hablar. Yo creo que la traducción ayuda equivalente es correcta, pero tenemos que explicar por qué. Pero indudablemente lo que dices es cierto. El primer capítulo o la primera versión de la historia de la creación del mundo, que como dijimos es una representación del mundo perfecto al cual debemos aspirar, aquí desaparece. Y desaparece también, si te das cuenta, en el estilo narrativo. Y eso realmente nos habla de excelente literatura. Cuando decimos que una narración llega a las cimas del arte literario, cuando sabe combinar el contenido de la historia con el estilo en el cual transmite ese contenido. Por ejemplo, si el libro de Ruth habla de un ambiente rural, campesino, el estilo que usa es un estilo sencillo de los hombres del campo. Cuando Tolstoy quiere describir lo que pasa en el palacio, el estilo que usa indudablemente es muy diferente que cuando habla de gente del campo. Y eso es de verdad una de las características, como digo, de la gran literatura. Bueno, si te fijas, el primer capítulo de la creación, también el estilo es un estilo muy ordenado, casi frío por su orden, y muy coherente. Cuando llegamos aquí, el conflicto no está solo en el contenido, el conflicto también está en el estilo. Hay cosas que no están claras, hay repeticiones. Por otra parte, dijiste que empezamos a hablar de los conflictos y de los dolores del ser humano. Y si quiero especificar esto un poco más, si dijimos que en la primera historia hay una armonía absoluta entre Dios y el hombre, aquí, cuando acaba la historia, Dios expulsa al hombre de su presencia y hay un conflicto tremendo entre ambos. Si vamos a ver la relación entre el hombre y la mujer, si en el primer capítulo es una sociedad perfecta que funciona en armonía, en este capítulo te das cuenta de la terrible y creciente tensión que hay entre ambos, ¿sí? El hombre que al principio anhela una compañía termina no solo diciéndole a Dios la mujer que tú me diste, sino acusándola a ella de su infortunio. Si en el primer capítulo hay armonía entre el hombre y la naturaleza, aquí hay otra vez, una tensión simbolizada por una parte por la relación de enemistad eterna entre la serpiente y la descendencia de la mujer, y por otra parte en la relación entre el hombre y la tierra, que ahora el hombre tendrá que trabajar con el sudor de su rostro o de su frente para comer, y la tierra le va a producir abrojos, le va a producir no aquello que el hombre necesita para satisfacer su apetito, para satisfacer su hambre. Es decir, de una situación de armonía completa a una situación de conflicto y de desazón en cada uno de los aspectos de la vida humana. Y esa desazón está simbolizada maravillosamente por el concepto del exilio. Fíjate que el exilio es el castigo prototípico en la Biblia. El hombre es expulsado del paraíso, Caín va a ser expulsado del lugar en el que vive, la gente que construye la Torre de Babel va a ser expulsada del lugar en el que se concentró, el pueblo de Israel constantemente se lo amenaza con el castigo del exilio. ¿Qué es esa sensación de exilio? Es la sensación existencial del ser humano que, si en el primer capítulo se describe como huésped bienvenido a este mundo y como que se siente perfectamente cómodo y confortable en este mundo, al final del tercer capítulo se nos dice que el ser humano no siempre se siente así muy bienvenido en este mundo, sino que a veces siente que está en exilio en el lugar en el que vive, no en el sentido del lugar físico de su dirección, de su casa, sino en el lugar como mundo. Y te das cuenta que para hablar de estas sensaciones tan conflictivas, tan dolorosas y tan profundas, se necesitaba un lenguaje poético, no un lenguaje casi filosófico, sino realmente un estilo más personal, más de adentro del alma, que solo la poesía puede transmitir. El primer capítulo es un estilo ordenado,
con un lenguaje elevado, pero no poético, salvo cuando habla del Shabbat y un poco cuando empieza a hablar del ser humano. Aquí tenemos muchísimas muestras de que detrás de esta narración hay poesías, quizá muy antiguas. Lo vemos, por ejemplo, por juegos de sonidos, por juegos de palabras, que es muy difícil captar en las traducciones, pero que algunas yo se las tengo que decir para que entendamos de qué estamos hablando. Por ejemplo, Adam, ser humano, tomado de la Adamá, tierra. Ed, que es el vapor. Es decir, si tú entiendes que en el Tanaj una de las pautas para entender, una señal que nos están dando, es el juego de sonidos, y cuanto más poético el estilo, más señales de este tipo. Aquí tienes Ed, Adamá, Adam, o Ed, Adam, Adamá. Tienes luego Ish, Isha, es decir, otra vez juego de sonidos, que es una etimología popular el pensar que son de la misma raíz. Yo ahora no les voy a explicar por qué, pero Ish e Isha son de dos lenguajes semitas diferentes y no son de la misma raíz, pero la etimología popular los acercó. Otro juego de sonidos que llama la atención o juego de palabras es entre Arumim desnudos, Arum astuto, Eirom desnudo, Arur maldito. Es decir, te están diciendo aquí realmente hay un lenguaje especial, pónganle atención. También se repiten muchísimo los sonidos hl, kl, de ajol, comer, de kol, todo, y esos son solamente algunos de los ejemplos que te podría dar. Ahora, tú dijiste que hay muchas diferencias entre este relato y el del primer capítulo, y es completamente cierto, y las diferencias son muy notorias. ¿Cuáles son las que saltan a tu vista? bueno, se pueden mencionar varias. Una es los nombres de Dios, como aparecen en el primero y en el segundo capítulo. En el primero Elohim, y aquí el Señor Dios, Adonai Elohim. El diferente relato de la creación tanto de Adán como de Javá, o sea, el hombre creado a partir de la tierra y la mujer a partir, no ya creado juntos, sino a partir de la costilla del hombre. Completamente cierto. Te puedo agregar algunos más. Puedes ver el orden de la creación. En el primer capítulo, todo se le prepara al hombre, que va a ser como el rey que va a venir a tomar posesión de todo lo que se le preparó. Aquí vemos que primero se crea al hombre y después se le van poniendo los árboles, los animales, etcétera. También la creación de los animales en sí es diferente o detallada, lo que el primer capítulo no fue. También aquí nos dicen que los animales fueron creados de la tierra, así como el ser humano. Antes de entrar a explicar los diferentes detalles de esta historia, quiero preguntarte si tuviste aquí la sensación, más que en el primer capítulo, en la primera serie que dimos, que realmente es importantísimo nuestro diálogo con el texto. Es decir, que antes de ir a ver qué dicen ciertos intérpretes, nos dejemos inundar por el texto, ver cuáles son las sensaciones que despierta en nosotros, cuáles son las preguntas que el texto nos pregunta a nosotros. Y creo que en esta historia, como más que en muchas otras que hay en el Tanaj, y no por nada, es la historia sobre la cual se han escrito la mayor cantidad de interpretaciones que sobre cualquier otro libro del Tanaj o cualquier otro fragmento del Tanaj. Más que ninguna otra historia, como te digo, creo que esta grita, por favor interprétenme, por favor háblenme, darsheni, es decir, por favor háganme el favor de interpretarme, de sacar todo lo que está aquí encerrado entre líneas. Es cierto, y cuántas veces nos hemos puesto a pensar y nos hemos puesto a interpretar qué quiere decir la serpiente y qué quiere decir la manzana, y si el pecado original, y si solamente una manzana. Es decir, hay por supuesto un diálogo con el texto, pero que se ha ido cargando a lo largo, creo yo, de los siglos, de múltiples significados y de acuerdo a las culturas también. Claro, si te acuerdas que en la primera charla, en la charla introductoria, hablamos mucho de Ítalo Calvino. Ítalo Calvino dice que un texto clásico, entre otras cosas, es un texto que viene cargado de huellas que tiempos anteriores a nuestra lectura han dejado sobre él. Pero una de las cosas que tenemos que tratar de hacer es, por lo menos al principio, hacer un esfuerzo muy grande por intentar un encuentro directo con el texto, tratando de olvidar en lo posible, sé que es casi imposible hasta el final, pero tratando de olvidar en lo posible aquello que ya sabemos que otros han dicho sobre el texto. Y te voy a dar un ejemplo, me hablas de manzana.
Si ¿Quién dijo que volvemos era una a leer el manzana? texto, no aparece la palabra manzana, aparece la palabra fruto. Yo sé de dónde viene el error, viene de las traducciones al latín, porque en latín, la palabra para decir manzana y la palabra para decir mal se parecen mucho. Entonces, al leer la traducción en el latín, la gente comenzó a pensar que era una manzana. Además, la manzana indudablemente tiene un color muy atractivo, un brillo que la hace deseable y probablemente por eso también se relacionó. Pero aquí tienes un ejemplo de cómo tenemos que leer el texto olvidando lo que parece que sabemos sobre el texto. Y es tan difícil porque nuestra cultura visual, este es uno de los textos que ha tenido la mayor cantidad de reproducciones visuales, Claro. precisamente. Si yo te pregunto a ti cómo era la serpiente, indudablemente me vas a decir que estaba enrollada alrededor del árbol y que tenía patas. Bueno, que tenía patas a lo mejor se deduce del texto, porque después la castigan con que se arrastre. Pero el hecho de que estaba enrollada alrededor del árbol y le habló a Eva desde arriba es una... Es cierto, desde siempre la pintaron sin patas, Claro. desde antes que Dios le dijera que se iba a tener que arrastrar. ¿Sí? Es muy interesante todo esto que nosotros tenemos adentro respecto al texto y que no está necesariamente en el texto, que a lo mejor sí se deduce, pero mejor que lo deduzcamos nosotros y a lo mejor nos encontramos con algunas otras sorpresas. De paso, alguien me dijo una vez, mira, si comieron una manzana y el mundo está como está, imagínate cómo estaría si hubieran comido una sandía. Bueno, antes de entrar en el texto en sí, quiero decirte que estas diferencias de las cuales hablamos entre el primer capítulo y el segundo y el tercero, y otras muchas que todavía no mencionamos, fueron quizá la base más importante para el desarrollo de esa teoría científica que tuvo gran auge en los últimos 200 años en la historia del estudio bíblico, la teoría conocida con el nombre de teoría de los documentos, que dice que la Torá proviene de la redacción final de 4 documentos separados que, según dicen los científicos, pueden reconocerse por diferentes señales que tenemos en el texto y que quedaron en él a pesar del intento de darles a estas 4 fuentes la apariencia de una sola literatura homogénea. Una de las señales más claras de las diferencias entre esas corrientes es los nombres de Dios. Cuando, de acuerdo a estos estudiosos, el nombre Elohim aparece, lo que nosotros traducimos generalmente como Dios, la divinidad, aparece en algunas de esas corrientes, y el nombre que nosotros decimos tetragramatón, es decir, las 4 letras que de acuerdo a la tradición no se deben pronunciar, Yud Hei Vav Hei, traducidas generalmente como Jehová, que seguramente lo podríamos pronunciar tranquilamente porque no es el nombre empieza con Yud y esto empieza con J en las traducciones, pero por respeto a mucha gente que siente algo como un tabú cuando la pronunciamos, yo también trato de no pronunciarla. Sé que hay mucha gente que se siente muy incómoda cuando se dice, entonces yo lo traduzco generalmente como muchas traducciones, el Señor Dios. Hay otros que lo traducen como el Eterno. Ahora, ese tetragramatón hay, de acuerdo a estos investigadores, ciertas corrientes en las que no aparece. Y fue una de las primeras señales, como te digo, para distinguir entre las diferentes corrientes. Yo no voy a hablar mucho de este tipo de interpretación, primero porque cada vez es más controversial, es decir, cada vez hay más dudas sobre dónde ubicar estas diferentes corrientes, cómo subdividirlas, y además porque es bastante tedioso y no creo que sea el interés de la mayoría de nuestros oyentes. Pero es importante saber que es una de las respuestas a por qué estas historias son diferentes. De acuerdo a la tradición judía, las historias son diferentes a la tradición religiosa, porque en el primer capítulo se nos relata en forma general la creación del universo y el hombre como un detalle importantísimo, pero un detalle. Una vez que terminó con la creación del universo en general, que es lo que nos interesa pero nos interesa menos, va a descender, por decirlo así, al detalle de la creación del ser humano, que es lo que está más cerca nuestro. Yo creo que la interpretación correcta es un poco diferente y vamos a llegar a ella hacia el final de esta historia, entender por qué hay 2 historias tan diferentes sobre la creación del mundo y sobre la creación del ser humano. Y ahora quiero empezar a leer, pero esta vez versículo por versículo, y explicar
¿qué es lo que sucede acá? Cuando dice que esta es la creación del cielo y de la tierra, o es la historia de la creación, el día que Dios hizo la tierra y el cielo. Mira, aquí tienes otra señal de que estamos hablando de poesía. Hay un elemento en la poesía bíblica que se llama el elemento quiástico, y es que a veces comienza un versículo usando dos palabras en un determinado orden y cierra el versículo en el orden inverso. Como dice aquí, esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra, el día que el Señor Dios hizo la tierra y el cielo. Con eso te están dando una pauta poética. Ahora, ¿por qué dice aquí el día? Si nosotros habíamos hablado de 6 o 7 días, si incluyes el sábado 7, si no 6. Bueno, hay dos posibilidades. O porque se trata realmente de otra historia, entonces aquí se habla como de la creación de una sola vez y no en un desarrollo paulatino. O que día aquí quiere decir el tiempo en el que Dios hizo el mundo, y entonces no habría contradicción. Cada quien elegirá la interpretación que prefiera. Y después dice, y todavía no había hierbas o plantas del campo en la tierra, ni hierba alguna había crecido, porque Dios no había hecho llover aún sobre la tierra. ¿Te das cuenta? Aquí hay otra de las diferencias. Aquí, para que haya plantas, primero tiene que llover, pero a nosotros lo que más nos interesa es lo que dice después, que no había plantas porque no había hombre que trabajara la tierra. ¿Qué te dice esto aquí? De que mientras allí le crea las plantas y después lo pone. Y aquí te dice no hay plantas porque todavía no hay hombre para que trabaje la tierra. ¿Qué entiendes tú de esto? Entiendo que el lugar del hombre aquí es distinto. Que el hombre está puesto precisamente para completar la creación incluso, para traer otros seres, que en este caso son los vegetales, que antes no existían, y que antes estaban puestos como para recibir al hombre, Claro. como rey. Ah, como rey. En los dos casos, la naturaleza está relacionada con el hombre. Pero en el primer capítulo, el hombre realmente es presentado como rey de toda la naturaleza. Y aquí es presentado como un servidor de la naturaleza. Es decir, aquí si no come, si no trabaja, no come. Yo creo que aquí Aún antes de contar la historia de cómo es que tuvo que empezar a trabajar la tierra, ¿no? Absolutamente. Lo que te está diciendo es, si tú no contribuyes al producto de la tierra, no vas a tener producto. Hay dos cosas que yo creo que son maravillosas, que están implícitas en esto de que si no, el hombre no trabaja, no va a tener de qué comer. La primera es la que estamos diciendo, es decir, el que no contribuye a este mundo no tiene derecho a gozar de este mundo. Y quiero decirte que en el Tanaj y en toda la cultura judía antigua, el trabajo es un valor en sí mismo. No es así en todas las culturas, es decir, hay culturas como en alguna época en Roma, como en la cultura del gentleman inglés, que trabaja el que no tiene más remedio, y trabajar es en sí una vergüenza. Nosotros sabemos que cuando comienza a empobrecer la aristocracia inglesa, se empiezan a casar con mujeres de la burguesía para no tener que trabajar, porque el trabajo es algo así como una denigración. Es decir, el hombre, el aristócrata, es el que goza de la estética de la vida, el que goza de la sabiduría, y no necesariamente el que tiene que trabajar para mantenerse. Hoy en la cultura moderna hedonista yo lo vería más como un mal necesario, ¿no? Como si la sociedad lo viera así. Como un mal necesario. Sabes, a mí me encanta un dicho latinoamericano que dice, qué bueno es no hacer nada y después de no hacer nada descansar. Pero si te fijas bien, eso contradice completamente la cultura bíblica, porque nosotros hablamos muy poquito del Shabbat en el curso pasado, pero algo hablamos. Pero hay algo que no dijimos. ¿Cómo empieza el mandamiento del Shabbat? Dice, 6 días trabajarás. Y el séptimo, es decir, para que tengas derecho a descansar, tienes que trabajar 6 días. Y el Talmud está lleno de consejos y de leyes de que incluso la persona más rica algo de trabajo tiene que hacer. Incluso la mujer más rica que tiene mucho servicio en su casa, algo de las tareas de la casa tiene que hacer ella. Es decir, el trabajo como que dignifica al ser humano. Y lo vuelvo a repetir, no solo lo dignifica, sino que es lo único que le da el derecho de usufructuar los frutos de este mundo. Pero creo que hay algo más. Fíjate, el hombre está en el paraíso, pero también ahí tiene que trabajar. Dice después que lo pone en el paraíso para guardar el paraíso, es decir, para cuidarlo y para trabajarlo, para cultivarlo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dios no podría haber provisto al ser humano de los frutos sin necesidad de que el hombre hiciera nada?
Pero además de lo que estoy diciendo, creo que te está dando una idea que a mí me parece bellísima, que incluso en el paraíso, si no trabajas, no tienes placer. O para decirlo de otra manera, sin creación no hay paraíso. Es decir, solamente de gozar estéticamente, pero sin contribuir a la creación, no te sientes en el paraíso, porque no sientes tu valor como ser humano. Y precisamente yo te iba a preguntar ante todo el nombre del paraíso, porque no es el mismo paraíso celestial, digamos así, y creo que un poco me estás dando la respuesta. Claro, estamos hablando, nosotros hoy lo llamamos paraíso, de la palabra pardes, paradiso, que quiere decir huerto, quiere decir jardín, pero aquí se habla de un jardín en el Edén. Edén, probablemente, sabemos de otros lugares del Tanaj, es un lugar con mucha lluvia, con buen cultivo, un lugar en el que no hay que trabajar demasiado para comer, pero que algo hay que trabajar. No se está hablando de un paraíso sobrenatural. Pero yo quiero insistir en esta comprensión, me parece maravillosa, de la cultura bíblica, de que si quieres sentir que estás en el paraíso, tienes que sentir que puedes crear algo. Si no, ¿de dónde sacas tu valor? Es decir, ¿de dónde te das cuenta de que eres un ser con valor? Si puedes venir al mundo, irte de él y sin sentir que dejaste algo en este mundo. Yo creo que, bueno, Sí. después seguimos y dice, pero subía un vapor del suelo que regaba toda la faz de la tierra. No te olvides que estamos hablando de una zona que probablemente se sitúa en la Mesopotamia, donde realmente todo el tiempo hay vapor que sube de los ríos. También tenemos en la conciencia quizá Egipto, donde la tierra es regada por el vapor que sale del Nilo. Entonces el Señor Dios hizo o formó a Adán del polvo de la tierra, es decir, formó a Adán de la Adamá. Y ahora fíjate qué cosa tan diferente al primer capítulo. En el primer capítulo nos dicen que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Nos dan algo así como una idea etérea del ser humano. Es cierto que tenía cuerpo porque come y se reproduce, es decir, deducimos que tiene cuerpo, pero se lo sitúa casi a la altura de Dios. ¿Y aquí de qué se lo hace? Del material más vil, del material más barato, del mismo material con el que después van a ser hechos los animales, como dije antes. Es decir, no hay diferencia, aparentemente, entre el status, la estatura del hombre y la estatura de los animales, por lo menos desde el punto de vista de su creación. Está hecho de polvo, va a volver al polvo. Es realmente algo impresionante la diferencia que hay entre estas dos historias. Es como si en el primer capítulo se lo tratara de acercar a lo celestial y contrastarlo con la naturaleza, y en este capítulo al revés, se lo acerca más a la naturaleza y a lo terrenal, y que a partir de ahí, de todos modos, yo creo que va a poder llegar a lo celestial, a partir del valor del trabajo que mencionabas antes. Vamos a ver si solo a través del trabajo, y vamos a ver si realmente lo que se supone es que puede llegar a lo celestial, pero estás en el camino. ¿Ves cómo realmente el texto nos va diciendo cosas sin tener que saber sobre ese texto algo más que nuestra sensación o nuestra respuesta? Mira, cuando dices que lo sitúan cerca de los animales, nosotros en el curso pasado hablamos del peligro de que el hombre se sienta dueño y señor absoluto de la naturaleza y la trate sin ningún cuidado. Y sabes, dijimos que siempre la sensación sobre el primer capítulo, y lo repetimos hace un rato también, es que le van preparando todo al ser humano y a él lo ponen como a un rey. Pero hay un talmudista que dijo, ¿por qué crearon al hombre al final y no al principio? Para que sienta que hasta los mosquitos fueron creados antes que él. Es decir, que no se sienta tan importante. ¿Y ves cómo se puede interpretar todo? Sí, para un lado o para el otro, también puede decirse exactamente lo contrario. Claro. Ahora, hay una cosa interesante que solamente se puede ver en hebreo. Pero cuando dice aquí que formó al hombre del polvo de la tierra, en hebreo dice va'itzer, y lo dice con repite dos veces la letra yud, que no es necesario, porque después cuando habla de que formó a los animales del polvo de la tierra, usa una sola vez la letra yud. Y aquí viene una de las interpretaciones, esas aparentemente infantiles a veces, de los midrashim, pero que tienen tanto de profundidad. Dice, ¿por qué aquí usa dos veces la letra yud y con los animales uno? Mira, la palabra yetzer en hebreo quiere decir impulso. Y nosotros sabemos que en el judaísmo se habla del Yetzer Tov y el Yetzer Ra, el impulso al bien y el impulso al mal.
que yo creo que hacia el final de este curso vamos a entender que el impulso al mal no es necesariamente algo malo, pero así así se los resume o así se los define. Y dicen los talmudistas que aquí se usa 2 veces la letra Yud, porque el hombre, a diferencia de los animales, fue creado con 2 impulsos contradictorios desde el principio. Es decir, que no es un ser que nace todo bueno, o indudablemente tampoco un ser que nace todo malo, o un ser que nace como tabula rasa, sin instintos. No, es un ser que nace con instintos, con impulsos muy fuertes y con impulsos conflictivos, que luchan uno contra el otro, y que eso está ya señalado desde su inicio. Indudablemente es una interpretación midrásica, una interpretación fantasiosa, no es una interpretación lingüista científica, pero es una interpretación que te entrega algo muy profundo que pensaban sobre el ser humano. Y otro intérprete también de la época del Talmud dice, no es que tenga los 2 instintos en él, o no es eso estrictamente lo que te quiere decir, sino que es el único ser que, como tú decías, tiene una parte celestial y una parte terrenal. Y eso también está indicado por la doble yud. Ahora, quiero decirte que aquí cuando se dice al hombre se le insufló hálito de vida, mucha gente piensa que se está hablando aquí del alma, es decir, que con eso se lo está distinguiendo de los animales. Pero no es cierto. ¿Por qué no es cierto? ¿Cómo sabemos que no es cierto? Porque si nosotros vamos a leer dentro de varios capítulos la historia del diluvio, en el capítulo 7 se dice que se murió todo lo que tenía hálito de vida en él, y se usa también la palabra ruaj y neshama, como se usa aquí hablando de los animales. Es decir, simplemente significa la respiración. Primero lo formó y después le insufló la respiración. Tampoco de este capítulo podemos deducir que hay una separación entre cuerpo y alma. Si no es cuerpo y alma, sino es el cuerpo y la vida, la respiración. Bueno, ahora vamos a seguir estudiando algunos de los detalles, y tenemos que detenernos por un momento en lo que dice sobre el árbol de la vida. ¿Qué es ese árbol de la vida? ¿Qué sensación te da a ti ese símbolo o esa frase, ese concepto de árbol de la vida? Yo te confieso que no sé. Es decir, hay muchos símbolos en este relato que me provocan la incógnita, el misterio. Es decir, el árbol de la vida quiere decir que si el hombre come de ese árbol va a vivir eternamente, quiere decir que antes no era inmortal, pero antes esto no estaba tampoco definido de antemano. Bueno, indudablemente una cosa te dice, tú dijiste la palabra inmortal, es decir, realmente no hay que profundizar demasiado para darnos cuenta que árbol de la vida se está refiriendo al árbol de la vida eterna, es decir, a la posibilidad de vivir eternamente. La palabra o el concepto árbol de la vida se repite varias veces, especialmente en la literatura de la sabiduría, en el libro de Proverbios, cuando dice ahí que la sabiduría es un árbol de vida. Es decir, si eres sabio puedes vivir quizá eternamente, o por lo menos vivir una vida mejor. Pero aquí indudablemente se refiere a la inmortalidad, y yo te quiero ir diciendo que este capítulo o esta historia es un resumen extraordinario de los problemas fundamentales del ser humano. Nosotros vamos a ver hacia el final de este estudio que no podría haber una forma más completa de resumir en un texto tan breve todo aquello que preocupa, que interesa, los anhelos más profundos del ser humano, los dilemas más terribles del ser humano. Todo está aquí en esta historia. Y lo primero que aparece es ese deseo tan humano y tan permanente de la inmortalidad. Nosotros no tenemos ninguna historia en Mesopotamia o en Egipto idéntica a esta historia, pero tenemos muchos motivos semejantes. Y uno de los motivos es ese deseo de inmortalidad que todos tenemos adentro. Y en el epos de Gilgamesh, uno de los poemas épicos más importantes de esta zona en la antigüedad, el tema central es el amargo destino de los seres humanos, que a pesar de todos sus esfuerzos y de toda su valentía y de toda su sabiduría relativa, son mortales. Es decir, que eso no lo podemos solucionar. Y se habla del protagonista, que cuando su amigo muere, él se siente muy desolado porque entiende que es mortal, y va a buscar algo que lo convierta en inmortal.
uno de los dioses le dice que puede encontrar un fruto en el fondo del mar y que si lo encuentra y lo come, se va a convertir en inmortal. Este señor se va caminando en una travesía sumamente difícil, sumamente ardua, llega al fondo del mar, recoge el fruto, pero decide que antes de comérselo quiere bañarse, quiere estar en una situación de pureza antes de comerlo. Mientras se está bañando, fíjate qué interesante, llega la serpiente y se come el fruto, la serpiente se convierte en inmortal y él pierde la posibilidad de la inmortalidad. Pero nos vamos a quedar con esta idea de que el árbol de la vida también en nuestra historia simboliza el anhelo del hombre a la inmortalidad. Y fíjate bien, cuando Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso, no arranca el paraíso de donde está, no lo desarraiga, sino que deja a los ángeles guardando su entrada, y vamos a ver qué significa eso más adelante. Y el árbol de la vida queda, no lo desarraigó, no lo mató, sí. La pregunta sería, ¿por qué Dios no prohibió de antemano comer de ese árbol y sí prohibió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Y por qué Adán y Eva no fueron precisamente directamente a comer ese árbol? Bueno, tú quieres todas las respuestas sobre esta historia en este momento, y yo no te las voy a dar todas, pero algo te voy a decir. ¿Por qué no prohibió comer del árbol de la vida? Tú lo dijiste hace unos minutos, quizá no te diste cuenta, porque quizá el hombre fue creado, quizá, digo alegóricamente, con la posibilidad de ser mortal. Pero esa alegoría, ¿qué quiere decir? Esa alegoría, te lo repito, simboliza o es una metáfora del anhelo que todos tenemos. No queremos convencernos de que jamás vamos a lograr la inmortalidad. Mira, cuando oímos una noticia en la radio o leemos en el periódico que en algún lugar de Armenia o en algún lugar del oriente de lo que era la Unión Soviética o en algún lugar así, hay gente que vive 130 años, 140 años, nos interesa inmensamente saber cómo viven tantos años, es decir, qué hacen para vivir tantos años, ¿sí? Te voy a contar una historia de un señor que lo vienen a entrevistar porque tiene 90 años y se ve muy, muy, muy joven. Y entonces le dicen, señor, ¿qué hizo usted para vivir tantos años y también llegar con tanta salud, con tanta lucidez? Dice, yo siempre me cuidé, nunca tomo alcohol, no salgo con mujeres, no fumo. Y en ese momento en el que está hablando, se oye un ruido terrible, son las 7 de la mañana y portazos para aquí y para allá y las cosas en el camino se caen en la casa. Le dicen, ¿qué es eso? Dice, no se preocupen, es mi papá que acaba de volver de una de sus orgías. Bueno, pero entonces sabemos que siempre estamos buscando el secreto de la vida y lo que queremos decir quizá con eso de que el árbol está ahí y no lo desarraigaron y lo están cuidando, es que quizá alguna vez lo vamos a encontrar, es decir, la esperanza está, estuvo desde el principio en el paraíso perdido y en encontrar el fruto de la vida eterna. Si no queremos quitarnos esa esperanza, y ahí quedó como símbolo de nuestro anhelo. ¿Por qué le prohíben comer del fruto del árbol de la sabiduría y por qué prefiere o por qué se equivoca y come de ese? Ese es todo el sentido de esta historia y eso lo vamos a ver. No tienes una idea, Marcelo, de la cantidad de interpretaciones diferentes que hay sobre qué era este fruto de la sabiduría. No hay decenas de interpretaciones, hay centenares, pero no se asuste, nosotros aquí vamos a ver solo algunas y creo que las más interesantes. Y no necesariamente, te lo digo de antemano, no necesariamente hay que elegir una. Cuanto más profunda es una historia, cuanto más artística es una historia, más posibilidades de interpretación te da. Y hoy sabemos que no es absoluta la necesidad de elegir entre una de las interpretaciones. Puede haber 3, 4, 5 que te hablen, y si te hablan de adentro del texto es que son válidas. No que tú las estás trayendo al texto, sino que el texto te las está de alguna manera insinuando, a veces con más fuerza, a veces con menos. Y eso es lo que más nos enriquece, en el sentido de dialogar realmente, ¿no?, con el texto. Nos enriquece a nosotros y enriquece al texto. Si seguimos adelante, vamos a ver que este jardín, que te vuelvo a repetir, aquí no se llama paraíso, aquí se llama Jardín del Edén, era un huerto maravilloso, lleno de frutos hermosos, frutos buenos para comer, también de piedras preciosas de todo tipo,
pero era un jardín que estaba en esta tierra, no era un jardín sobrenatural. En otros poemas épicos, en otros mitos, siempre se habla también de un jardín ideal, pero ese jardín, si te acuerdas de nuestros estudios en la escuela, tiene naranjas de oro, manzanas de rubí. Aquí no hay nada sobrenatural, las naranjas son naranjas, las manzanas son las manzanas, hay ónix, hay bedelio, porque era un lugar en el que había también todo lo bueno que hay en la tierra. Pero se quita la idea de lo sobrenatural. En los otros mitos, los que viven en este jardín son dioses o semidioses, y aquí son seres humanos. Es decir, así como hay de mitologización en el primer capítulo, es decir, Dios no está en esta tierra, lo que hay en esta tierra no son dioses ni semidioses, sino seres humanos. En ese sentido, esta historia también se parece, aunque es una historia, y te lo voy diciendo ya, más popular. Es una historia más cercana a lo que los seres humanos comunes pretenden saber sobre sí mismos. A pesar de eso, y aunque Dios aquí habla con el ser humano en una forma más directa y habla más como humano, de todos modos no es humano. Y el ser humano es un ser humano y de ninguna manera un semidios. Ahora, vamos a ver cuando Dios le dice al ser humano, no comerás de él. Como lo insinuamos hace un ratito, aquí comienza el conflicto entre Dios y el ser humano. Lo primero que a mí me sugiere, si me lo preguntás, es la relación entre un padre y un hijo. Claro. En el primer capítulo, ¿cómo ves al hombre? ¿A qué edad parece haber sido creado? Parece haber sido creado adulto. Claro, porque inmediatamente les dice fructificad y multiplicaos, Así gobernad es. el mundo, etc. Aquí, ¿cómo te parece? ¿A qué edad? Acá es un niño que se va y se esconde y el papá lo busca y le pregunta dónde estás. Es un niño, en este momento todavía un niño más pequeño que cuando va y se esconde, un niño al cual el padre al principio protege, le prepara todo lo que necesita, le pone los árboles, le riega, después le va a hacer la mujer porque la necesita, etc. Pero es un niño. Y el primer hombre, que fue creado, como dices, como adulto, no necesita que le digan explícitamente, le dijeron qué puede comer, de eso entiende qué es lo que no puede comer. Este, que realmente es un niño pequeño, le tienen que decir qué le permiten comer, y fíjate bien que le permiten comer de todos los árboles del huerto, menos de uno. Y se lo dicen claramente, de ese no comerás. ¿Se te puede ocurrir por qué la primera prohibición tiene que ver con la comida? La verdad que no. Más que una cosa didáctica, de una cosa inmediata que el niño puede entender perfectamente, pero... Dijiste algo, dijiste inmediato. Es el primer instinto, es el instinto primario. El instinto primario es el instinto de la comida. Entonces, cuando Dios quiere educar a ese niño a cierta restricción, cierto control de sus instintos, en lo primero en que lo puede educar es en la cuestión del comer. Pero después vamos a hablar, cuando hablemos mucho más de todo el sentido de la prohibición, porque claro, una de las preguntas más importantes de esta historia que siempre surgen es, si Dios no quería que comiera del árbol, ¿para qué se lo puso? ¿Verdad? Y ese es uno de los temas, digamos, cardinales de esta historia. Yo ahora no quiero hablar de cosas generales, simplemente de detalles, entonces sigo adelante, pero detalles a veces importantes, como este del cual vamos a hablar ahora. Fíjate, terminó la primera historia diciendo que todo es muy bueno. Pensamos que estamos en un mundo perfecto. Y de repente dice, no es bueno. En hebreo decía tov meod, hakol tov meod. Y de repente dice lo tov. Una aparente inmensa contradicción, y que quizá lo es. Ahora, ¿qué es lo que no es bueno? ¿Qué es lo primero que se dice que no es bueno? Que el hombre esté solo. Es decir, que te está diciendo que la soledad es el dolor primordial del ser humano. Y fíjate bien, está en el paraíso, no está en un barrio pobre, no está en un lugar lleno de ruido, no está en un lugar feo, está en el lugar más hermoso que podamos sentir o percibir con nuestra imaginación, el paraíso, el jardín del Edén. Y ahí no es bueno estar solo. Es decir, ni siquiera en el paraíso se puede colmar o calmar el dolor de la soledad. El dolor de la soledad como dolor primario, como dolor primordial. Enseguida vamos a ver qué dice Fromm sobre todo esto, basándose precisamente en esta historia. Ahora, el hombre puede ser muy digno estando solo. Puede ser rey o puede ser servidor de la naturaleza o puede ser un niño amado por su padre. Pero la sensación de la soledad es una sensación que lo perturba incluso, como te digo, en el paraíso.
y esto me hace acordar a algo creo que muy hermoso que decía Martin Buber. Decía, yo puedo estar horas sentado en mi biblioteca, rodeado de mis libros, leyendo, con toda tranquilidad, solamente porque sé que cuando abra la puerta de la biblioteca y salga de aquí, voy a tener a quien darle la mano. Es decir, si no, tampoco la biblioteca sería un paraíso. Ahora fíjate, ¿qué hace Dios? Hace que todos los animales desfilen delante de él. Hay dos formas de verlo. Una te dirá que Dios lo hizo a propósito para que el hombre se sintiera todavía más solo y así se acendrara su deseo de compañía. Y otro te dirá que Dios, depende de la idea que tengas de Dios, o más bien de la idea que tengas de lo que los creadores de esta historia pensaban de Dios. La otra posibilidad es que Dios pensó que a lo mejor el hombre iba a encontrar algún ser que colmara su soledad dentro de los animales. Pero el hombre, ¿qué pasa? Ve que todos desfilan y desfilan en parejas. Y realmente se da cuenta de que no hay ninguna ayuda, y aquí vamos a llegar enseguida a eso de ayuda equivalente para él. No hay nadie con el que él se pueda sentir, él se pueda sentir identificado. Y quiero hacer aquí un paréntesis antes de seguir con esto de la soledad. ¿Te acuerdas quién da nombres a todo lo creado en la primera historia? Dios. Claro. Dios dijo, llamó al día, a la luz día y a la noche llamó noche y así. Y no lo comentamos en aquella ocasión, pero lo que significa es que Dios, además de que está ordenando por medio de la razón, como lo dijimos, con eso está señalando que es dueño de lo creado. Es decir, ¿quién puede dar nombre a algo? A alguien su dueño. Yo no puedo llamar con un cierto nombre a un perro que no es mi perro o a un gato que no es mi gato o guardando todas las distancias, a un hijo que no es mi hijo. Es decir, cuando doy nombre, estoy diciendo es mío, además de que lo estoy distinguiendo de lo demás. Aquí el ser humano, que en todos los aspectos de este capítulo está mucho más lejos de la imagen divina que tenemos de él en el primero, aquí otra vez nos dicen, aunque está hecho de tierra, también acá se entiende que no es igual que los animales, sino que tiene algo en común con Dios, porque aquí Él es el que da los nombres a los animales, y dar nombres quiere decir razonar, quiere decir distinguir, de lo cual hablamos mucho en la primera historia, con respecto a lo que el hombre tiene de semejante a Dios. Gobierna este mundo, porque los animales se van a llamar de acuerdo a cómo Él lo decidió, ahí está, en eso tiene imagen de Dios, y da nombre, es decir, discierne, piensa. Los animales no le pueden dar nombre a él es el que les puede dar nombre a los animales. Y te voy adelantando algo. Nosotros hablamos de que en el primer capítulo el hombre parece ser hecho casi como Dios, como lo vimos también en el Salmo número 8. Aquí parece ser casi como los animales. Allí armonía completa. Aquí comienzan los conflictos. ¿Cuál historia es la verdadera? ¿La primera o la segunda? No necesariamente hay una verdadera, sin embargo parece que la segunda suena como más real de este mundo. La segunda suena como más real en la vida cotidiana. Así es. Pero yo creo que solamente en la combinación de las dos está la verdad sobre lo que el hombre siente sobre sí mismo. Y de eso vamos a hablar mucho hacia el final, es decir, sobre esa paradoja que es el hombre, que se siente por una parte igual a los animales, nace como los animales, se reproduce como los animales, muere como los animales, come como los animales, se enferma como los animales, pero por otra parte está muy consciente constantemente o casi constantemente de que hay algo en él que no pertenece al mundo animal. Y la única forma, quizá, de transmitir este conflicto o esta idea paradójica en un texto narrativo era poner los dos textos uno junto al otro. Otra vez, no hay lenguaje filosófico, no hay técnicas de análisis psicológico, hay un conocimiento inmenso del alma humana, no menor que el que tienen hoy los mejores psicólogos, pero no hay la técnica, el lenguaje técnico para transmitirlo. Entonces, ¿cómo se transmite? En relato y en poesía. Ahora, probablemente encontraron o había dos relatos de dos corrientes diferentes, quizá de dos épocas diferentes, como ya lo dijimos, quizá de dos círculos que interpretaban el mundo de diferente manera. Pero cuando vinieron a editar esta biblioteca, o por lo menos la Torá en tiempos anteriores a la edición de toda la biblioteca completa del Tanaj, se dieron cuenta de que si querían expresar la totalidad del ser humano, tenían que poner estas dos historias una junto a la otra. Un gran estudioso de la Biblia como literatura, Robert Alter, dice que cuando Picasso pinta tres rostros diferentes de mujer, uno sobre el otro,
No lo hace porque no los podía haber pintado separados o porque no sabía pintar de diferente manera, sino porque te está diciendo, estos tres rostros le pertenecen a la misma mujer. Es la misma mujer en diferentes circunstancias de su vida o cuando está manifestando diferentes emociones. Y así quizá tenemos que entender la superposición de estos dos relatos. Bueno, te adelanté algo que quería decir al final, pero no importa. Ahora volvemos a la cuestión del desfile y la soledad. Mira, te voy a decir algo que dice Albert Camus, como algunos lo llaman Camus, cuando habla de la soledad del ser humano. Y nos hace acordar tanto, hay tanto eco de la historia que leímos ahora. Dice, ¿de dónde viene la soledad del ser humano? De que se siente diferente a todo lo que lo rodea. Y dice así, si yo fuera un árbol entre los árboles, un gato entre los animales, este problema no tendría significado, porque yo sería entonces parte de este mundo. La sensación de soledad es expresión de la conciencia humana que maduró. El hombre descubre que no es simplemente parte de la naturaleza, sino que se encuentra frente a esta, en una relación consciente. Es decir, él se sabe o se entiende como el único ser que está totalmente consciente de lo que lo rodea y consciente de esa diferencia. Y por lo tanto se siente en parte extraño a esa naturaleza. Vamos a ver que como consecuencia de esto nace su sensación de libertad, pero de eso vamos a hablar después. Pero por lo menos quiero decirte que la libertad y la soledad existencial son dos caras de una misma moneda. Y en este sentido, esta historia, con toda su antigüedad, es una de las historias más modernas que podemos imaginar. Es decir, esa sensación del hombre que mira la naturaleza, dice, sí, en parte soy como ella, pero hay algo que me hace totalmente diferente. Yo no puedo dialogar con un árbol, no puedo imaginariamente crearme un diálogo con el árbol, pero el árbol no me va a responder. No puedo dialogar con un gato, y eso es lo que crea mi sensación de soledad. Y si bien puedo sí dialogar con otros hombres, de alguna manera también está planteando una diferencia con los otros hombres en la medida que cada hombre, aun cuando es como todos los hombres, es único e irrepetible. Claro, ya habíamos hablado de eso en la primera historia, y es cierto, eso tiene una gran bendición. Soy único y por lo tanto irreemplazable. Por otra parte, es cierto que hasta el final nunca hay, pero de eso vamos a hablar después. Pero trae una gran soledad también. Claro, y de eso hablamos cuando hablamos de la soledad existencial, que no es una soledad que puedes vencer, por lo menos no en todos los instantes de tu vida, quizá en algunos instantes muy, muy felices. Quiero leerte algunos párrafos del libro de Erich Fromm, El arte de amar. Dice así, el hombre está dotado de razón, es vida consciente de sí misma, tiene conciencia de sí mismo, de sus semejantes, de su pasado y de las posibilidades de su futuro. Esta conciencia de sí mismo como una entidad separada, la conciencia de su breve lapso de vida, del hecho de que nace sin que intervenga su voluntad y ha de morir contra su voluntad, de que morirá antes que los que ama o estos antes que él, la conciencia de su soledad y su separatidad, de su desvalidez frente a las fuerzas de la naturaleza y de la sociedad, todo ello hace de su existencia separada y desunida una insoportable prisión. Se volvería loco si no pudiera liberarse de su prisión y extender la mano para unirse de una u otra manera con los demás hombres, con el mundo exterior. Dice después habla de Adán y Eva, pero eso vamos a mencionarlo hacia el final de la historia. Dice, la necesidad más profunda del hombre es la necesidad de superar su separatidad, de abandonar la prisión de su soledad. El hombre, de todas las edades y culturas, enfrenta la solución de un problema que es siempre el mismo, el problema de cómo superar la separatidad, cómo lograr la unión, cómo trascender la propia vida individual y encontrar compensación. El problema es el mismo para el hombre primitivo que habita en cavernas, el nómade que cuida de sus rebaños, el empleado y el obrero modernos. El problema es el mismo, puesto que surge del mismo terreno, la situación humana,
las condiciones de la existencia humana. La solución plena está en el logro de la unión interpersonal, la fusión con otra persona en el amor. Este deseo de fusión interpersonal es el deseo más profundo que existe en el hombre. Constituye su pasión más fundamental, la fuerza que sostiene a la raza humana, al clan, a la familia y a la sociedad. Y yo creo, como él cita a Adán y Eva en una de estas páginas, estoy segura que mucho de eso lo percibió en esta historia. Ahora, quiero decirte que de esto de que no es bueno que el hombre esté solo, en el judaísmo se deduce no solo la obligación del matrimonio, sino también una sensación, más que una sensación, toda una concepción del mundo muy clara sobre que no es bueno que el hombre viva como ermitaño. Y te digo, enseguida vamos a hablar mucho del matrimonio, pero quiero hablarte de algo antes del matrimonio. Si se decía que el hombre es un animal gregario, el judaísmo no lo ve simplemente como una necesidad, sino como una obligación. El judaísmo no entiende que pueda haber gente justa que viva en la soledad. Ser justo con uno mismo, según esta concepción, es muy fácil. Es decir, si tú vives como un ermitaño y tienes que atender solo a tus necesidades, ¿dónde practicas la justicia? De acuerdo al judaísmo, la única forma de practicar la justicia, de hacerte un verdadero ser humano con posibilidad de imitar a Dios, como dijimos en la primera historia, es únicamente cuando vives con otros seres humanos. De ahí el acento tanto en la vida comunitaria como valor también. Claro, la obligación de rezar, no solo, o muchos de los rezos, hay que rezarlos en comunidad, idealmente con 10, con 10 hombres, pero en no algunas corrientes también con 10 mujeres. En algunas corrientes modernas también con mujeres, pero en la ortodoxia solamente con hombres, pero no importa, hay que rezar en sociedad, hay que vivir en sociedad, y de eso se desprenden un montón de ideales judíos que son completamente diferentes a los ideales de otras religiones, que sí piensan que el hombre puede llegar a su mayor pureza cuando vive solo y cuando se aleja de la sociedad. Hay un librito precioso, un ensayo de Buber traducido al español, se llama Judaísmo y Civilización, y él analiza todo este concepto y te dice, la justicia no se puede hacer solo, ni siquiera cuando uno vive en soledad, sino ni siquiera cuando uno vive solamente en el estudio y en el templo. La justicia se hace en el mercado, la justicia se hace en la dificultad de la vida cotidiana. Y eso quizá está muy claro cuando en el Talmud te dicen, ¿quién se merece o quién trae la redención al mundo? No el que no hace comercio, no el que no hace negocio, sino el que hace negocios con honestidad. ¿Por qué? Porque si no haces negocios no construyes este mundo y estás llamado a construir el mundo, estás llamado a mejorarlo, pero es más, porque no hacer negocios, si no haces negocios, es mucho más fácil que no peques que si haces negocios. Iba a decir eso, no tiene gracia. Claro, el verdadero desafío está en hacer negocios, en convivir con la gente y entonces practicar la justicia y la honestidad. Y poner en juego los propios valores. Claro. Y indudablemente la forma básica de solucionar este problema de la soledad y de comenzar la vida en la sociedad es la familia, el matrimonio. Y a diferencia también de otras religiones que ven en la castidad un ideal, son generalmente las mismas religiones que pueden ver en la vida de un monje o de una monja algo ideal, a diferencia de eso, como sabes, en el judaísmo el matrimonio es una obligación. No sé si sabes que es una obligación del hombre y no de la mujer. Quizá Ajá, interesante. Es interesante, pero también es relativamente triste, porque ¿por qué se obliga al hombre y no a la mujer en el Talmud? Porque, como ya lo dijimos, en la sociedad patriarcal que todos estos textos representan, la iniciativa del matrimonio es del hombre, el hombre compra a la mujer, el hombre la elige, el hombre la trae a su casa generalmente, y entonces si la mujer no encuentra quien la compre, quiere decir que además de la tristeza de estar sola, está infringiendo una ley. Entonces a ella no la obligan, porque ella no puede tomar la iniciativa. Como tampoco la mujer tiene obligación de tener hijos, sino que es una obligación del marido, y la mujer tiene que ayudarle a cumplir su obligación. Pero la mitzvah, el precepto, el mandamiento, es sobre el hombre y no sobre la mujer. De paso, el Talmud, que era un gran conocedor de la psicología humana, dice que hay otro motivo por el que no se le obliga a la mujer a casarse, y es que, así dice, mucho más que lo que el hombre quiere tomar mujer, la mujer quiere ser tomada. Es decir, que el deseo
del matrimonio, el deseo de formar familia, es mucho más fuerte en la mujer que en el hombre. Ahora, siempre se supuso no solo que es una obligación, sino que es una bendición. No sé si todos estarán de acuerdo, pero como lo ve el Tanaj y la Biblia, y como lo ve el Talmud, el matrimonio es una bendición. Sin matrimonio el hombre no puede ser feliz, pero es más, y quizá eso te sorprenda, el hombre no es un ser completo si no está casado, si no tiene pareja. Enseguida te voy a dar unos ejemplos, pero ya que hablamos de si es bendición o no, te voy a contar la historia de un casamentero, un shadchan, que quiere convencer a un muchacho de 30 años de que se case. Y el muchacho no quiere y no quiere, y entonces le dice, bueno, dime, ¿qué ventaja hay, qué bendición hay en esto de estar casado? ¿Por qué me tengo que casar? Y le dice, mira, es muy bueno tener esposa. Tú te vas a trabajar, mientras tanto ella arregla la casa, cuida a los niños, cocina, y cuando tú regresas, con mucho entusiasmo le cuenta el casamentero, cuando tú regresas está la casa ordenada y ella te atiende y tú te sientas y ella te trae las pantuflas y te mima y te comienza a hablar y te habla y te habla y te habla, que se vaya al demonio cuánto te habla. Bueno, pero olvidando Su eso, bendición con algunas contraindicaciones. con algunas contraindicaciones inconscientes, involuntarias. Sabes, muchísimos de los chistes de judíos son sobre casamenteros. Y quiero decirte que todo este tema del humor judío, que no siempre tocamos, pero que en algunas ocasiones seguramente va a salir espontáneamente, es un tema que a mí me apasiona. Y siempre digo que si viene una persona y me dice que jamás en su vida estudió una hoja de la Torá, jamás en su vida vio una hoja del Talmud y no sabe absolutamente nada de judaísmo, nunca voy a dudar de que es judío. Es decir, para mí es judío si dice que es judío y con eso me basta, pero no voy a dudar de su judaísmo, pero de su judaísmo original, digamos. Pero si me dice que los chistes judíos no le hacen gracia o que no conoce ningún chiste judío, ahí voy a empezar a dudar, voy a tener ciertas dudas sobre si realmente creció por lo menos en una casa judía. Y sobre esto quiero contarte una historia. Sabes que hacia fines del siglo pasado, un rabino muy importante en Inglaterra publicó un artículo defendiéndose de las acusaciones en cuanto a que no hay humor judío. Es decir, parece que la gente decía que los judíos no tienen humor. Y entonces salió en un artículo bastante apologético, explicando que los judíos sí tienen humor. ¿Tú te imaginas hoy alguien que diga que no hay humor judío? Es decir, hoy en Estados Unidos, cuando se habla de humor, especialmente en Nueva York, se lo identifica con judaísmo. La gran mayoría de los cómicos neoyorquinos son judíos. Claro, nosotros conocemos a Woody Allen, debemos haber oído hablar de Lenny Bruce, los hermanos Marx, pero tenemos muchísimos más. Y hay una anécdota verídica, es decir, es un hecho que aconteció hace algo así como 15 años. Le hicieron una cena a un famoso atleta negro que había ganado una medalla, y entonces invitaron a un cómico judío, Cy Kleiman, para que contara chistes, pues era así, amenizara la cena. Y él comenzó a contarlos en inglés. Después se olvidó en honor de quién era la cena y comenzó a terminarlos en yiddish, y al final los contó completos en yiddish, es decir, se olvidó completamente. Y de repente se acordó, se volteó y vio que el atleta negro estaba muerto de risa. Y le dijo, dime, ¿tú entiendes yiddish? Y le dijo, ¿yo de dónde voy a entender yiddish? Y dice, entonces, ¿por qué te ríes? Dice, porque en esto les tengo a ustedes una confianza absoluta. Pero es más, te voy a decir, el humor judío como escuela de humor. Es decir, cuando uno ve las series de televisión hoy cómicas que se importan de los Estados Unidos, el tema del humor, del autohumor, o sea, del humor acerca de uno mismo, es muy judío. Dime, eso de que yo te conté de una mujer que habla y habla y habla, ¿no es reírse de uno mismo? Por Es decir, ¿qué estoy supuesto. haciendo aquí? Bueno, Precisamente. entonces volvemos a la parte seria del matrimonio. Mira, el matrimonio es tan importante en el judaísmo. Vamos a empezar incluso por su nombre, Kiddushin. ¿Sí? Cuando el nombre tradicional de judaísmo o de la ceremonia matrimonial es Kiddushin, que está muy relacionado con la palabra Kadosh, que es Dios. Santo. Es decir, se está consagrando a la mujer, pero también se está consagrando el momento. Ahora, cuando nosotros vemos que en el Talmud dice que, no sé si sabes, que
vender un libro de la Torá, es decir, un libro de la Torá en manuscrito, enrollado, que es el libro que está en el templo, pero que gente se desvivía por tener uno así en la casa. Si uno lo tiene, está prohibido venderlo, casi es una prohibición absoluta. Pero si lo tiene que vender para pagar la dote por la novia, está obligado a venderlo. Después tenemos, no en leyes, sino en expresiones de lo que significa el matrimonio, dice, el hombre que no tiene mujer, no tiene alegría, no tiene bendición y no tiene bienestar. O dicho a la inversa, como dice el libro de Proverbios, el que encontró mujer, encontró el bien. O, como dice el mismo Eclesiastés, que ya lo sabemos, en una de sus cavilaciones, dice, más amarga que la muerte he hallado a la mujer. En otro lugar, y quizá mucho más en serio, dice que el único objetivo que hay en la vida, la única paz que el hombre puede encontrar en la vida es vivir con la mujer que ama, gozando de lo que la vida depara. Pero, como te dije antes, algo mucho más profundo. Dice, Lelo isha ha'adam eino ish. Sin mujer, el hombre no es hombre. Es decir, puede ser Adam, tomado de la Adamá, de la tierra, pero no es un hombre en sí, es decir, es un ser humano. No es un varón. No es un varón. Solamente, dice, ¿cómo lo sabemos? Porque solamente después de que los creó a los dos juntos, los llamó humanos. Como dijimos en el capítulo 5, versículo 2, dice, los creó hombre y mujer y los llamó Adam. Es decir, aquí va más allá. No es que no solo no es varón, sino que en realidad no es un ser humano completo. Y dice algo hermoso en un lugar de la Kabbalah, dice, ¿por qué no es un ser humano completo? Porque la santidad, la Shejinah, es decir, el Espíritu de Dios, puede estar solamente en donde hay algo completo. Y hombre sin mujer o mujer sin hombre no son completos. Y si nosotros podríamos, en vez de presencia divina, decir la parte creativa que el ser humano tiene en sí, podríamos llegar a la conclusión otra vez de que un ser humano que no encontró el amor, un ser humano que vive anhelando la compañía, no puede tener esa chispa creativa que lo hace humano. También con respecto a la mujer, el Talmud cree que no está completa si no tiene la compañía masculina, y lo dice metafóricamente, diciendo que una mujer sin hombre es como una larva, no en el sentido ofensivo, sino que todavía no se desarrolló la mariposa, todavía está en un estado latente. De acuerdo al judaísmo, el que se retira de mujer, es decir, el que vive en celibato, es un pecador. Tú sabes que en la mayoría de las comunidades judías ortodoxas, si un rabino enviuda, y no importa a qué edad enviudó, se le exige que se vuelva a casar. Es decir, es muy rara una comunidad que acepte que su rabino no esté casado. Se supone que algo le falta, se supone que le falta comprensión, se supone que no está bien preparado para dirigir los destinos de una comunidad. Quiero decirte también que el matrimonio tiene que ser realizado por amor, a pesar de lo que las apariencias en los sectores ultraortodoxos puedan a veces decirnos. Pero, ¿qué quiere decir esto de que Dios quiere, que el hombre necesita una ayuda equivalente para él? Dice, como bien dijiste, Ezer Kenegdo. Y quiero decirte que se dice en forma de midrash que si es buena esa ayuda, porque Ezer Kenegdo, si lo traduzco literalmente y tú lo hiciste antes, quiere decir ayuda aparentemente en su contra, como en su contra, ¿verdad? Y entonces dice este midrash, si es buena, es lo mejor que el hombre puede tener. Y si es mala, es lo peor que puede tener en su contra. Pero aunque sea un midrash, eso te dice la importancia que la mujer tiene, de acuerdo a los sabios, en la vida del hombre. De todos modos, a mí se me ocurre pensar que aún de acuerdo con el texto, la mujer fue creada como una ayuda, como un accesorio para que le sirva al hombre para ser completo o para vivir mejor, y no por su importancia en sí misma como ser humano. Estoy de acuerdo contigo. Es decir, hubo o hay algunas interpretaciones feministas que tratan de limar esa apariencia. Yo creo que no hay que limarla. Y si recuerdas, de nuestro primer ciclo, hablamos de dos concepciones de la mujer, por lo menos dos concepciones de la mujer en el texto bíblico. Una está en el primer capítulo, es decir, la mujer creada a la par del hombre, en el mismo momento, de la misma manera, los dos a imagen y semejanza de Dios. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que aquí la mujer tiene un lugar secundario porque es creada para que el hombre no esté solo.
Es creada desde el inicio como una compañera para el ser humano. Aunque quiero decirte algo, ¿qué significa esto en realidad? Ya no en Midrash, sino de verdad el análisis lingüístico de qué quiere decir Ezer Kenegdo. ¿Y por qué dije que quiere decir ayuda equivalente? En primer lugar, vamos a empezar por el final, Kenegdo. Keneget no es neget. Keneget quiere decir equivalente. ¿Cómo sabemos? Por ejemplo, en el Talmud dice, el cumplimiento del Shabbat es Keneget Tariag Mitzvot. Shkula Keneget Tariag Mitzvot. Es equivalente al cumplimiento de todas las mitzvot. Vivir en Eretz Israel es equivalente al cumplimiento de todos los preceptos. Es decir, Keneget quiere decir equivalente. La palabra neget en realidad originalmente no quiere decir contra, quiere decir frente a. Ahora, frente a puede ser en realidad en contra, pero también puede ser algo que está enfrentándote en el sentido de igualdad. Y cuando se dice keneget, realmente se implica igualdad. Ahora la palabra Ezer, ayuda, es muy interesante. ¿Quién es el otro ser que se llama Ezer en el Tanaj? Dios. Es decir, la mujer se define con un nombre que define en otro lugar, en el Salmo 89, define a Dios. Es decir, es algo que fue creado para el hombre, no Dios, la mujer, pero que tiene un valor tan grande que en la asociación lingüística nos hace pensar en Dios. Quiero decirte aquí que muchas veces para entender bien lo que un texto bíblico te quiere decir, para entender por qué usa una palabra y no la otra, tenemos que tener un conocimiento muy amplio del resto de los textos bíblicos, porque por medio de la asociación de un texto con otro entiendes mucho mejor cuáles son las implicaciones que hay en el uso de esa palabra. Ahora, quiero decirte algo más. En esta historia, en esta versión, es la primera vez que Dios planea lo que va a hacer antes de hacerlo. ¿Te acuerdas que en la primera historia, cómo vamos viendo la importancia que tiene la creación del ser humano? Porque hay un preámbulo en el que Dios anuncia que va a crear a un ser humano. Aquí, hasta ahora, Dios no anunció nada, fue haciendo las cosas. Como vamos a ver acá, como vemos aquí en el versículo en el que habla de la creación de la mujer, comienza diciendo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda equivalente. Es decir, hay un anuncio, quiere decir que sí le está dando muchísima importancia. Ahora, quiero que entendamos por qué la creó de la costilla. Y hay en esa otro de los grandes misterios. Otro de los grandes misterios. Y en el Talmud tienes todas las interpretaciones posibles, las más denigrantes, digámoslo así. Es decir, que Dios dijo, por ejemplo, es uno de los midrashim más conocidos. Dios dijo, si la creo de la cabeza, va a ser muy soberbia, se va a sentir por encima del hombre. Si la creo de los oídos, va a ser muy curiosa, va a querer oír todos los chismes. Si la creo del cuello, va a ser demasiado coqueta, va a andar con el cuello erguido. Si la creo de las manos, va a querer tocar todo lo que tiene alrededor, es decir, con curiosidad. Si la creo de los pies, va a estar paseando todo el día. Si la creo de la boca, va a ser muy habladora, etcétera, etcétera. Dice, y la creó de una costilla y tiene todos esos defectos. Imagínate cómo hubiera sido. Bueno, ese es un midrash. Pero hay otro que dice que la creó de un hueso, porque el hueso es poroso y entonces tiene más comprensión. Vaiven, quiere decir la construyó, la formó, está relacionado por lo menos en su sonido con biná, que quiere decir comprensión, y entonces dicen que tiene más comprensión. Pero ahora quiero preguntarte yo a ti, ¿por qué crees que aparece aquí la mujer como creada de una costilla del ser humano? Posiblemente lo primero que se me ocurre es por no dañar demasiado al ser humano, es decir, una parte de su cuerpo que no hace mucha diferencia si la tiene o no la tiene. Sí, pero antes que nada formada de su cuerpo, es decir, como tú te diste cuenta de que la forman por su necesidad, también la hacen dependiente de él, es decir, parte de su cuerpo. Hay un poeta inglés que dijo algo quizá un poquito demasiado romántico sobre esta relación entre el hombre y la mujer, pero quizá vale la pena decirlo. Dice, no la hizo de la cabeza para que no se sienta superior, pero tampoco de sus pies para que no sea pisoteada por él, sino que la hizo de un costado para que sea igual a él, de un lugar que está bajo su brazo para que él la proteja y cerca de su corazón para ser amada por él. Yo creo que es muy hermoso. Es muy lindo. Sí. Ahora, indudablemente lo que te dice es que los dos se parecen en que son seres humanos. Los dos tienen las mismas características, digamos, corporales. Están formados del mismo material, aunque él fue formado del polvo y ella del hueso, pero los dos son parte del mismo ser humano.
Ahora yo quiero decirte algo que para mí es una de las interpretaciones más hermosas que conozco sobre por qué fue creada de algo del hombre. Cuando nosotros tenemos una sensación de soledad, y como te digo, es una sensación de dolor tremendo, quisiéramos mucho, anhelamos que esa soledad desaparezca, que por arte de magia alguien nos colme ese lugar vacío y nos acompañe. Pero muchas veces no nos damos cuenta, o nos damos cuenta y por eso soslayamos la solución del problema, que la solución del problema requiere un precio. Es decir, yo no puedo vivir acompañado con todos los beneficios que tiene vivir solo. Es decir, no podemos desconocer que vivir solo también tiene sus cosas fáciles, sus cosas agradables. Como decíamos antes, no tenemos que, ¿sabes? Alguien dijo, el vivir en matrimonio te enseña un montón de virtudes, la tolerancia, la paciencia, la necesidad de llegar a compromisos, un montón de cosas un montón de virtudes que si no vives en matrimonio no las necesitas. Necesitaría. Claro. Entonces, realmente hay un precio que pagar. Como que te están diciendo, tienes que dar algo de ti para vencer esa soledad. Es una explicación de Soloveitchik, un gran filósofo al cual yo ya cité, y él dice, es cierto que la soledad es un dolor, pero también para vencer ese dolor necesito dar algo de dolor. Me tiene que doler, tengo que pagar un precio, y por eso tengo que dar algo de mí. Ahora, conozco otra explicación que me parece maravillosa, y es ¿por qué de adentro entonces? ¿Por qué no de una falange de un dedo? ¿Por qué no de un pedacito de la oreja? Dios puede hacer en la visión bíblica lo que quiera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué así? Para decirte que lo sacaron de adentro tuyo, porque si quieres vencer la soledad, tienes que abrirte hacia el otro. Es decir, abrirte, salir de lo más adentro tuyo hacia afuera, y no es quedarte de brazos cruzados esperando que la soledad te sea solucionada sin ningún esfuerzo tuyo. Ahora, O sin ningún compromiso en el caso. o sin ningún compromiso, claro, esfuerzo de aquí en muchas el parejas, sentido de ¿no? compromiso. Tienes que dar algo tuyo y algo que venga de adentro, algo que venga de verdad de cerca del corazón, salir hacia el otro para poder vencer esa soledad. Ahora, fíjate cuál es la reacción de Adán. ¿Qué dice Adán aquí después de que recibe a la mujer? Esta vez, Zotapam, es hueso de mis huesos, y la llamó Isha porque del Ish fue tomada, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Cuál es tu sensación acá? Mi sensación es que hubo un intento anterior. O que los animales, mujer o se anterior. refiere a los animales, O que se no refiere a los fueron pareja animales. para él, pero indudablemente hay aquí una gran exclamación de felicidad. Hay un midrash que le oí hace poco a un rabino en Jerusalén, sabes, esta vez, en hebreo dice Zot ha-pa'am, y pa'am se parece mucho, es de la misma raíz que los latidos del corazón, peimot. Entonces dice, le latió el corazón y dijo, esta vez el latido es que esta es la mujer, esta es la pareja. Bueno, pero dejando de lado el midrash, indudablemente aquí siente, sin ninguna necesidad de explicación, que Adán estuvo totalmente feliz. Pensó que la soledad fue colmada para siempre, que de aquí en adelante no va a haber problema de soledad existencial, nunca más se va a sentir solo. Cuando dice que el hombre como que se pegó a su mujer, dice, y vadavak, y fueron una sola carne, eso es lo que quiere decir, como que se pegaron, y hay aquí una sensación de pasión y permanencia, como que se convirtieron los dos en uno. Y quiero decirte que aquí hay una alusión bastante clara a una relación carnal, es decir, incluso antes de que van a tener hijos, o quizá aquí ya viene una relación para tener hijos, hay una relación carnal muy clara. Parece que independientemente de la cuestión de fructificar y multiplicarse, una relación que los une a ellos. Nosotros en alguna ocasión vamos a hablar, como ya lo dije, bastante sobre el significado del sexo en la Biblia, y vamos a ver que el sexo aparentemente es algo natural, no necesariamente siempre relacionado con la cuestión de los hijos, de la procreación. Y que en este caso, dicho sea de paso, no se condice demasiado con la noción del pecado original que aparece más tarde en el relato. Toda nuestra próxima clase va a estar relacionada a la cuestión esta del pecado original. Quiero decirte, creo que ya lo dije, que pecado original en el sentido cristiano en el judaísmo no existe, y menos que nada en la Biblia. En la Biblia esta historia del Edén nunca se vuelve a mencionar entre los pecados que se mencionan, pasó y pasó, a diferencia de otros pecados como el del becerro de oro
o las quejas del pueblo en el desierto, que sí se mencionan muchas veces. Aquí no se vuelve a mencionar y jamás se le llama pecado. Y esa sensación de la terrible caída del ser humano implícita en la idea del pecado original aquí no está. Vamos a ver por qué se crea esa idea, cuáles son las diferentes interpretaciones, pero ahora quiero volver a la cuestión de la creación de la mujer. Fíjate qué cosa impresionante dice aquí, después de que la mujer es creada. Dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, indudablemente esto es una explicación de lo que nosotros llamamos etiología. En general, toda esta historia está muy relacionada con explicaciones etiológicas. Quizá es un término que algunos conocen por la medicina. Etiología es la explicación del origen de algo. Y aquí, como vamos a ver después, está la explicación del origen del trabajo, el origen de los dolores de parto, el origen de la muerte, etc. Por ahora está la explicación de por qué abandonamos la casa paterna. Es decir, nosotros tenemos en los 10 mandamientos, uno de los mandamientos centrales es la obligación de honrar al padre y a la madre. Se repite en el capítulo 19 de Levítico, que es un resumen de mucho de la ética y de la religión bíblica. Y sin embargo aquí te dicen que hay que abandonar al padre y a la madre para crear una nueva pareja. ¿Por qué? Primero, porque no lo estás abandonando por otro. La sensación que te dan acá es que la mujer y el hombre son parte de una sola cosa, son una sola carne, son formados de lo mismo. Pero además, según Fromm, y creo que tuvo aquí una visión muy clara de lo que dice el versículo, te están diciendo claramente que si no cortas los lazos incestuosos que te unen con los padres, no puedes formar una buena pareja. Si la percepción tan... Iba a preguntar eso, si no había un indicio de la prohibición del incesto aquí. La prohibición del incesto, pero además la percepción tan clara y tan banal para nosotros hoy de que la persona que no se separa íntimamente de sus padres, que no crece como para cortar el cordón umbilical con la casa paterna, no puede formar una pareja sana. Es decir, la necesidad de romper esos lazos que unen al niño con los padres para poder crear una nueva pareja. Ahora, si tú no supieras lo que sigue después, es decir, eres una persona que es la primera vez que se encuentra con la historia, no sabe lo que va a pasar, y dice, fueron una sola carne y estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Qué entiendes de aquí? ¿Por qué no se avergonzaban? Porque estaban compenetrados, porque había amor. Perfecto. Es decir, cuando nosotros pensamos que no se avergonzaban porque todavía eran inocentes, es porque ya sabemos lo que va a seguir. Pero si tú lo lees inocentemente y no sabes lo que viene después con el árbol, la serpiente, etcétera, la sensación que el texto te da, y no te olvides que el texto se va relatando por partes y tenemos que ver toda la secuencia narrativa para entender lo que quiere decir al final, pero también tenemos que analizar cada una de sus partes para entender lo que quiere decir. Y yo creo que aquí realmente diste en la tecla. Lo que está diciendo es, no estaban avergonzados porque se sentían uno solo. Yo ante mí no siento vergüenza de mi desnudez. Tú no sientes vergüenza de la tuya. ¿Cuándo la sentimos? Cuando nos sentimos diferentes, cuando nos sentimos extraños uno al otro. Entonces lo que está diciendo aquí es que la compenetración era tan grande que no había por qué sentir vergüenza a pesar de la desnudez. Pero en la próxima clase nos vamos a encontrar con la serpiente, que indudablemente va a trastocar toda esta situación y va a perturbar esa compenetración de la cual estamos hablando. Entonces, los invito a encontrarnos próximamente con la serpiente. Muy bien, entonces así nos encontraremos en el próximo Dialogando con la Biblia. Sí, Marcelo, nos veremos.